encuentren muy bien. Recuerdan que el mes pasado estuvimos viendo la historia de dos profetas, de Jeremías y Ezequiel. Ahora, continuando con nuestra historia a través de la Biblia, vamos a ir con el libro de Daniel. Acá vamos a ver una serie de personajes que sirvieron a Dios y Él los ayudó. Entonces, para contextualizar un poco, el pueblo de Babilonia tenía en su cargo al pueblo de Israel, los tenía cautivos. Y en esa época el rey de Babilonia, Nabucodonosor, llamaba a 120 jóvenes a que sirvieran en el reino y también a 3 administradores que le ayudaran a gobernar. Ahora vamos a ver la historia de 3 jóvenes que eran de esos 120 que servían en el reino de Nabucodonosor, pero ellos marcaron la diferencia. Vamos a ver esto, pero primero vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor, te damos gracias por un día más de vida que nos diste, por cuidarnos y protegernos y todas tus bendiciones para con nosotros, Señor. Te damos gracias por esta clase, te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que cada vez podamos aprender y parecernos más a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora los dejo con la profe Rocío para esta clase. Hola niños, ¿cómo están? Me alegra volverlos a escuchar y a ver. Entonces vamos a encontrar, vamos a mirar nuestras historias de estos domingos y en ellos vamos a ver una historia donde podemos ver cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Podemos encontrar la vida de 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos 3 jóvenes eran demasiado inteligentes. Los jóvenes tenían mucha fuerza, eran muy simpáticos y eran agradables. En este momento trabajaban para el rey Nabucodonosor. El rey, como todos bien saben, tenía todos sus súbditos y todos tenían que obedecer a ellos. Entonces vamos a ver qué importancia tenía Sadrach, Mesach y Abed-nego para el reinado del rey Nabucodonosor. Entonces encontramos que el rey Nabucodonosor, para cumplir su reinado, hizo un decreto. Entonces nos preguntamos, ¿qué será un decreto? Un decreto es algo que el rey escribe y dicta y da esa orden, la cual se debe cumplir. Entonces encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 3, encontramos la historia de estos 3 jóvenes. Ellos, junto con su amigo Daniel, que más adelante lo vamos a ver, ellos prometieron que no se iban a contaminar de la comida del rey. Más adelante lo vamos a entender porque ellos no se querían contaminar. Entonces vemos que el rey Nabucodonosor dictó un decreto cuando él creó una estatua de oro. Entonces resulta que él dijo, ahora en adelante todo mundo tiene que venir a arrodillarse ante esta estatua, a adorarla y pedirle todo lo que ustedes deseen. Entonces estos 3 jóvenes eran totalmente diferentes. Sadrach, Mesach y Abed-nego decidieron que ellos no iban a adorar esta estatua. ¿Por qué? Porque ellos tenían algo mucho más importante en sus corazones. Y entonces el rey se enteró de lo que ellos estaban pensando y diciendo, y que se enfureció el rey tanto que los mandó traer. Tráigamelos aquí, porque es que no me van a obedecer mis órdenes. Entonces resulta que estos 3 jóvenes vinieron sin miedo. Vinieron ante el rey sin miedo y le dijeron, no rey, nosotros no vamos a adorar esa estatua, porque nosotros tenemos un rey que verdaderamente es digno de que nosotros le adoremos. Y el rey se enfureció tanto con ellos y les dio la orden a sus soldados, por favor, los atan de pies y manos, pero ellos si no me van a obedecer, entonces vamos a tomar las medidas. Y pues sí, los amarraron de piernas, de manos y de pies. Y resulta que cuando los fueron a echar a un horno, que el rey dijo, me hacen el favor, ese horno lo prenden 7 veces más caliente de lo acostumbrado.
Y cuando estos soldados los cogieron a los 3 hombres y varones y los echaron ahí al fuego, los mismos soldados no aguantaron el calor del horno y ahí quedaron muertos, se quemaron. Entonces, ese horno era tan caliente y allí los echaron. Y entonces el rey Nabucodonosor se quedó mirando el horno y él como sorprendido, como los soldados se acaban de morir y allá, oiga, pero si eran 3, ahora veo 4 figuras. No lo entendía. ¿Por qué no lo entendería el rey Nabucodonosor? Porque en su corazón tenía otras cosas. Pero entonces él dijo, ¿cómo así? Los soldados se me murieron nomás en la orilla del horno. ¿Qué estará pasando? Entonces él se acercó y los llamó. Sadrach, Mesec, Abednego, vengan, ¿qué pasa con ustedes? El Dios altísimo de ustedes les hizo el milagro. Entonces ellos salieron de ese horno como si nada, como si no hubiesen pasado por ningún lado. El rey se quedó pensando, ¿pero cómo? Los ataron de pies y manos, ni siquiera el cabello se le chamuscó, pero es que es imposible, la ropa no se les quemó. ¿Y por qué habían 4 figuras cuando estaban dentro del horno? Porque Dios mandó, Él estaba ahí con Sadrach, Mesec y Abednego. Dios los protegió. Entonces el rey se dio cuenta de lo que había hecho. Él dijo, verdaderamente el Dios de ustedes es el Dios verdadero. Entonces dijo, voy a hacer otro decreto. Entonces, ¿cuál fue el otro decreto que él hizo? ¿Cuál fue otra cosa que él escribió por ley? Entonces, él escribió que toda aquella lengua, nación, todos, no importaba la raza, no importaba la edad, tenían que adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y todos empezaron a adorar ¿a quién? ¿Quién era ese Dios de ellos? El Dios verdadero, el Dios que hace el milagro. Y la verdad, en este momento estamos pasando por muchas dificultades, pero solamente debemos adorar a un Dios. No importa por lo que estemos pasando, no importa la necesidad que tengamos, sabemos que estamos con Dios y sabemos que Él va a hacer el milagro en nuestras vidas. Mira, niños, yo no sé qué está pasando en sus hogares, por la dificultad que estén pasando sus papás, por la dificultad que ustedes estén pasando, pero estén seguros que así como Sadrach, Mesach y Abednego creyeron y solo le pidieron a Dios su protección, nosotros lo podemos hacer. Qué hermoso es que nosotros como niños que sabemos y conocemos de la palabra de Dios, podamos llevar ese mensaje con nuestro testimonio. No solamente podemos hablar con nuestro testimonio, por nuestras actitudes, porque otros nos vean. Miren, estos 3 hombres no tuvieron que hacer absolutamente nada, solamente creer que Dios los iba a librar y los iba a cuidar dentro de ese horno de las llamas. Y no se quemaron. Entonces, no sé por qué en este momento ustedes estén tal vez en un horno pasando esa dificultad. Solo confiemos en Dios y solo pidámosle a Él que Él nos va a ayudar. Y que la bendición del Padre esté con cada uno de nosotros. Ahí está Dios cuidándonos. Ahí está Él protegiéndonos. Y Él escucha cada necesidad de nosotros. Así que en este momento, ustedes allí en casita le van a decir, Señor, mira la necesidad de mi hogar. Mira a mis papás que están pasando por esta necesidad. Mira a mis hermanos, mira a mi familia. Y Dios escuchará nuestros ruegos. Yo quiero leer esto tan textual que dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 3 en el versículo 29. Dice que por tanto decreto
que todo pueblo, nación o lengua que quiera blasfemar contra el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego sea descuartizado y que no haya bendición. Tú y yo podemos tener esa bendición. En el momento en que nosotros solo creamos en que Dios hará la obra en cada necesidad por la que estemos pasando. Dios, así como hicieron este decreto, el decreto aún persiste. El Señor cumple su palabra y el Señor cumple cada cosa que nosotros le pidamos, de acuerdo a su voluntad. Y bueno, niños, esto fue todo por la clase de hoy. Como pudimos ver a través de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, pudimos ver que a pesar de todas las circunstancias, ellos siguieron adorando fielmente a Dios y Él los ayudó. Y ellos también, con medio de su ejemplo, le mostraron a las demás personas que ellos adoraban a un Dios verdadero, hasta el punto que el rey dijo, nosotros también tenemos que adorar a ese Dios. Así que bueno, niños, recordemos que siempre tenemos que estar de la mano de Dios y a pesar de las dificultades, Él va a estar con nosotros. Los esperamos la próxima clase y recuerden que si se perdieron esta o alguna otra, pueden vernos a través del YouTube de la iglesia o el Facebook de la Escuela Dominical. Los esperamos dentro de 8 días. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes.